Nos mudamos a una mansión en México, sin saber que estaba construida en un terreno maldito. En poco tiempo, las sombras nos acecharon y la casa se convirtió en nuestra prisión. La familia Vargas siempre fue conocida en el pueblo por su riqueza y poder. Vivían en una enorme mansión ubicada al borde del pueblo, justo en las colinas que dominaban el paisaje. El patriarca, don Manuel Vargas, era un hombre de negocios astuto y respetado, dueño de varias plantaciones y una red de empresas que le garantizaban la prosperidad. Su esposa, doña Catalina, era una mujer elegante, siempre a la moda, y madre de 3 hijos, Lucía, una joven de 18 años, Eduardo, un adolescente de 16, y Sofía, la pequeña de 8 años. La mansión Vargas era un imponente edificio de arquitectura colonial, con altos techos, grandes ventanales y una verja que rodeaba toda la propiedad, lo que le daba una apariencia aún más majestuosa. Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Sin embargo, para muchos, la casa también tenía una atmósfera inquietante. Algunos vecinos decían que no solo la opulencia de la familia causaba desconfianza, sino también la extraña cantidad de empleados que pasaban por la casa, y sobre todo, la sensación de que algo en sus pasillos no estaba bien. Fue una noche de verano cuando los primeros incidentes extraños comenzaron. Lucía, que en ese entonces regresaba de la universidad en la ciudad, fue la primera en notar algo raro. Al llegar a su habitación, la luz parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. Confusa, pensó que la bombilla simplemente había fallado, pero lo que más la incomodó fue la sensación de que algo la observaba desde la oscuridad. Decidió ignorarlo, pensando que la fatiga de su largo viaje había alterado su percepción. Sin embargo, esa misma noche, a la hora de dormir, escuchó ruidos extraños provenientes del pasillo, como si alguien estuviera caminando sobre las viejas tablas de madera del piso. Se levantó para investigar, pero no encontró nada, solo el eco lejano de una puerta que se cerraba. A la mañana siguiente, comentó a su madre lo sucedido, pero doña Catalina le restó importancia, asegurándole que tal vez fueran ruidos de la casa, tan antigua y llena de historia. Nada más que el crujir de la madera, hija, dijo con tono tranquilo. Pero Lucía no estaba tan segura. Esa misma noche, el ruido en el pasillo se repitió. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Los pasos parecían ir aumentando en intensidad, como si alguien estuviera caminando rápidamente hacia su habitación. Asustada, Lucía cerró la puerta con fuerza y se abrazó a su almohada, tratando de calmar su respiración. El sonido cesó, pero una sombra pasó por debajo de su puerta. Era tan sutil que, al principio, pensó que era producto de su imaginación. Pero luego, una extraña presión sobre su pecho le hizo abrir los ojos. La sombra no solo pasaba por debajo de la puerta, sino que parecía moverse, deslizándose como si tuviera vida propia. Lucía, paralizada de miedo, intentó llamar a su madre, pero algo la detuvo. La sensación de que había algo más, algo oscuro, en la casa, se hacía cada vez más fuerte. Cuando finalmente se atrevió a salir de su habitación, la casa estaba en silencio, pero había algo en el aire que no podía identificar. El hallazgo de un pequeño objeto, una medalla oxidada que parecía haber estado en el piso mucho tiempo, solo empeoró la sensación de inquietud. ¿Cómo llegó allí? Nadie parecía saberlo. Don Manuel, aunque inicialmente escéptico, comenzó a escuchar a sus hijos hablar sobre las extrañas experiencias. En la tarde siguiente, convocó a un par de empleados que habían trabajado con ellos durante años, pidiéndoles que revisaran la casa para asegurarse de que no hubiera problemas eléctricos o alguna fuga en las tuberías que pudiera causar ruidos extraños. Pero ninguno de los empleados, tras una revisión exhaustiva, encontró nada fuera de lo común. El problema, sin embargo, no se detuvo. Esa misma noche, después de la cena, Eduardo, el hijo mayor, se encontraba en el salón cuando observó un destello en el espejo grande que decoraba la pared. Al principio pensé que era un reflejo de luz, pero al mirar más de cerca, vio claramente la figura de una persona parada detrás de él, mirando fijamente hacia la ventana. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El salón estaba vacío, aunque no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Se acercó al espejo, observó su reflejo, pero de nuevo, en el vidrio había algo que no lograba ver claramente. Parecía como si una sombra se deslizara detrás de él. Eduardo, perturbado, decidió no contarle a nadie, temiendo que lo tomaran por loco. Sin embargo, al pasar los días, comenzó a notar otros detalles inquietantes. Durante la noche, sentí como si algo estuviera observándolo mientras dormía. Era como si el aire en su habitación fuera denso y pesado, y un sudor frío se acumulaba en su frente sin razón aparente.
No podía dejar de pensar en aquella sombra en el espejo, como si fuera un aviso de algo más grande que estaba por suceder. Una tarde, mientras la familia Vargas estaba reunida en el salón, una de las sirvientas, Teresa, entró apresurada, con el rostro pálido y asustada. Señora, señores, comenzó a decir, hay algo extraño en el cobertizo de la parte trasera de la propiedad. No me atrevo a ir sola. Todos en la mesa se quedaron en silencio, mirándose unos a otros. La expresión en el rostro de Teresa, una mujer que llevaba años trabajando para la familia, hizo que la preocupación aumentara. ¿Qué podría haber visto en el cobertizo? Don Manuel se levantó de la mesa, acompañado por algunos de los empleados, se dirigió al cobertizo. El sol ya estaba empezando a ponerse, y la oscuridad comenzó a envolver la mansión. Cuando llegaron al cobertizo, la puerta estaba entreabierta. Al abrirla por completo, lo que encontraron dejaron a todos sin palabras. En el interior había una serie de objetos antiguos, y en el centro, una mesa de madera cubierta con símbolos extraños, casi ilegibles. Algunos de estos símbolos se parecían a los que se ven en libros de ocultismo, y una sensación de frío intenso invadió el aire. Don Manuel, al ver esto, se quedó quieto, como si reconociera lo que tenía frente a él. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, una fuerte ráfaga de viento cerró la puerta con un golpe seco. El sonido de los pasos apresurados de los empleados se hizo más fuerte cuando intentaron abrir la puerta, pero estaba atascada. Al final, solo Teresa, visiblemente aterrada, fue capaz de salir corriendo hacia la casa, gritando en busca de ayuda. Lo que siguió esa noche cambiaría para siempre la vida de la familia Vargas. La oscuridad que rodeaba la mansión ya no parecía ser algo normal. Algo mucho más profundo y peligroso estaba en el juego. La noche que siguió al incidente en el cobertizo estuvo cargada de tensión. La familia Vargas no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Nadie se atrevió a volver cerca del cobertizo, y la atmósfera en la mansión se volvió pesada, como si el aire estuviera impregnado de un mal presagio. La sensación de que algo los observaba, algo que no podía ver pero sí sentir, se volvía cada vez más intensa. Lucía, incapaz de dormir, decidió dar un paseo nocturno por la mansión para calmar sus pensamientos. Caminó por los pasillos vacíos, y al pasar por el salón, notó algo extraño. Las antiguas cortinas de terciopelo se movían solas, como si una brisa invisible las empujara. El viento estaba cerrado en esa parte de la casa, pero las cortinas se movían con un ritmo casi hipnótico, como si alguien las estuviera tocando. Se acercó, temerosa, y al tocarlas, una descarga fría la recorrió. Un susurro, como un murmullo lejano, llegó hasta sus oídos. Se giró rápidamente, pero no había nada, solo el eco vacío de la mansión. Esa misma noche, Eduardo no pudo evitar escuchar nuevamente los pasos en el pasillo. Esta vez eran más claros, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, avanzando y deteniéndose frente a las puertas de las habitaciones. Decidió levantarse y, armado con una linterna, salió al pasillo para investigar. Mientras avanzaba, un extraño escalofrío lo envolvía, y cada vez que apuntaba la linterna hacia el final del pasillo, sentía como si algo lo estuviera esperando allí. Cuando finalmente llegó frente a la habitación de Lucía, la puerta estaba entreabierta. Un vistazo dentro reveló la sombra de una figura al fondo. Pensó que tal vez Lucía se había quedado dormida con la luz encendida, pero al acercarse, vio que la figura no estaba de pie, sino flotando, suspendida en el aire. Fue en ese momento cuando el miedo lo paralizó. Intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, como si una fuerza invisible lo estuviera ahogando. Solo pudo ver cómo la sombra se desvanecía lentamente, como si se desintegrara en el aire. Con el corazón acelerado, Eduardo salió corriendo de la casa, buscando refugio en el jardín. El aire fresco de la noche le permitía respirar con dificultad, pero lo único que pensaba era en lo que había visto, en lo que no debía haber visto. Al día siguiente, la familia se reúne en el comedor, más tensa que nunca. Nadie había dormido bien, y el miedo comenzaba a nublar sus pensamientos. A pesar de sus dudas, don Manuel decidió llamar a un experto, alguien que pudiera ayudarle a entender lo que estaba sucediendo en su casa. Llamó a un conocido, el padre José, un sacerdote que había sido llamado en ocasiones anteriores para lidiar con casos inusuales. Al principio, don Manuel pensó que todo esto podía ser producto de la imaginación o del miedo colectivo, pero a medida que las experiencias extrañas aumentaban, no podía seguir ignorando lo que ocurría. El padre José llegó por la tarde, acompañado de algunos objetos religiosos y una actitud seria, aunque algo escéptica. El sacerdote comenzó a caminar por la casa, tocando las paredes, susurrando oraciones y rociando agua bendita en las habitaciones. Sin embargo, mientras recorría la mansión,
sus gestos fueron cambiando. A medida que se acercaba a la habitación de Lucía, su rostro se endureció, y una expresión de horror comenzó a formarse en sus labios. «Aquí está», murmuró, casi para sí mismo, antes de salir corriendo hacia el cobertizo trasero. Don Manuel lo siguió rápidamente, su rostro ahora visiblemente preocupado. El padre José se detuvo frente a la puerta del cobertizo, y en un acto impulsivo, la empujó para abrirla. Al instante, una nube de aire frío salió disparada del interior, como si una fuerza invisible hubiera estado contenida allí todo el tiempo. El sacerdote hizo una pausa, con voz temblorosa, dijo: «Lo que sea que esté causando todo esto no es de este mundo. Es algo mucho más antiguo, y su influencia sobre esta casa es más fuerte de lo que imaginamos». Esa noche, el padre José celebró una misa en la mansión, buscando expulsar lo que él creía que era un espíritu maligno. Durante la ceremonia, los miembros de la familia Vargas se encontraron visiblemente perturbados, pero lo que sucedió al final de la misa los dejó sin aliento. Al rezar las últimas palabras, una explosión de ruido recorrió la mansión. Las luces parpadearon violentamente, y el suelo tembló como si un terremoto hubiera sacudido la casa. La figura de una sombra oscura apareció frente a ellos, flotando sobre el altar, mirando a la familia con ojos vacíos y penetrantes. Era como si estuvieran frente a un ser que no pertenecía a este mundo, una presencia que había estado guardando durante años, tal vez siglos, para tomar posesión de la mansión Vargas. La sombra comenzó a moverse, deslizándose hacia don Manuel, quien intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. El padre José, visiblemente aterrorizado, intentó recitar las últimas oraciones con voz temblorosa, pero cada palabra parecía ser absorbida por la oscuridad que los rodeaba. Los miembros de la familia, paralizados por el miedo, no sabían qué hacer. De repente, la sombra se desvaneció, dejando solo un aire denso y pesado. La casa, de pronto, quedó en un silencio absoluto. Nadie se atrevió a hablar, pero todos sabían que algo mucho más oscuro había despertado dentro de las paredes de la mansión Vargas. Algo que no los dejaría en paz hasta que todo estuviera consumido por su presencia. El terror que se apoderó de la familia Vargas no tuvo nombre. Tras la desaparición de la sombra, la casa quedó en silencio, pero el aire seguía denso, como si algo los observaran constantemente. El padre José, visiblemente agotado, insistió en que se fuera de la mansión, pero don Manuel, a pesar de su miedo, se negó. «Esto es nuestra herencia», dijo con firmeza. «No vamos a ceder ante lo desconocido». Sin embargo, la familia sabía que la lucha apenas comenzaba. Esa noche, los eventos se intensificaron. Lucía, aterrada por lo que había experimentado, pasó la noche con las luces encendidas, sin atreverse a cerrar los ojos. Los ruidos extraños volvieron, pasos, susurros, el crujir de las puertas, pero esta vez no eran solo sonidos. Los objetos comenzaron a moverse por sí mismos. Las sillas en la sala de estar se desplazaban a sus anchas, sin que nadie las tocara. Las puertas se cerraban de golpe, como si una mano invisible las empujara con furia. Lucía, incapaz de resistir más, corrió hacia el cobertizo, convencida de que ahí estaba la clave para todo lo que sucedía. Al llegar, encontré algo que jamás olvidaría. En el suelo, cubierto por una capa de polvo, yacía un objeto antiguo, casi enterrado entre maderas rotas, un libro de páginas amarillentas, cubierto por un símbolo extraño, como un círculo con runas grabadas. Temblando, Lucía lo reconoció y, con un miedo creciente, lo abrió. Las palabras escritas en la lengua que no podía comprender se movían por sí solas, como si el libro estuviera vivo. De repente, una risa baja y macabra llenó el cobertizo, y Lucía sintió que algo la tocaba. El libro se cerró violentamente, y una sensación de maldad absoluta invadió el lugar. Ese mismo día, el padre José regresó a la mansión. Esta vez, sin embargo, su rostro estaba más serio que nunca. «Hay algo en este lugar», dijo con voz grave, «algo que no se puede expulsar con simples oraciones». Había encontrado la clave en los viejos archivos de la iglesia, y lo que descubrió era aún más aterrador. La mansión Vargas, según relatos antiguos, había sido construida sobre un terreno maldito, un lugar donde antiguas prácticas de magia oscura habían sido llevadas a cabo en tiempos inmemoriales. El símbolo en el libro que Lucía había encontrado no era más que una invocación de algo mucho más grande y poderoso que cualquier ser humano podría imaginar. Esa presencia había estado esperando, atrapada entre dimensiones, hasta que, por error o destino, la familia Vargas había desenterrado lo que nunca debía haber sido liberada. A partir de ese momento, el terror se desató con toda su fuerza. Los miembros de la familia comenzaron a experimentar visiones perturbadoras.
Eduardo vio la figura de una niña de ojos vacíos mirándola desde los espejos de la mansión. Rosa, la esposa de don Manuel, escuchaba a menudo susurros llamándola por su nombre, sus voces sedosas y familiares, pero con un tono tan oscuro que la hacía sentirse como si alguien intentara arrancarle el alma. La hija menor, Mariana, comenzó a hablar de una dama de blanco que la visitaba todas las noches, un ser que la llamaba hacia el jardín, siempre a la misma hora, como si estuviera esperando a llevarla lejos. Cada vez más atrapados, los Vargas comenzaron a buscar una salida. Los intentos de romper el círculo de maldad mediante ritos de purificación solo aumentaban la violencia de los fenómenos. El padre José, desesperado, trató de persuadirlos una vez más para que abandonaran la mansión, pero don Manuel se negó, aferrado a la idea de que la familia debía luchar para recuperar lo que era suyo. Así, la lucha por sobrevivir a las garras de lo desconocido se intensificó. El último intento de la familia por liberar la casa llegó cuando don Manuel, junto con el padre José, intentó realizar un antiguo ritual para sellar la presencia maligna. Prepararon todo, reuniendo los materiales, y, con gran esfuerzo, comenzaron a recitar las palabras de un conjuro que provenía de tiempos ancestrales. Pero cuando llegaron a la parte final del ritual, el suelo tembló con tal fuerza que casi cayó al suelo. Las luces parpadearon nuevamente, y una risa que no pertenece a este mundo los envueltos. Algo había fallado. En ese preciso momento, el libro que Lucía había encontrado se abrió de nuevo, esta vez con una fuerza casi sobrenatural. Las páginas comenzaron a volverse con rapidez, y el símbolo en la portada brilló con una luz oscura, como si una puerta se estuviera abriendo entre dimensiones. La presencia, que durante tanto tiempo había estado al acecho, finalmente había alcanzado su libertad. La familia Vargas fue arrastrada hacia la oscuridad que emanaba de la casa, y la mansión quedó en silencio. Nadie más volvió a verla. Nadie osó acercarse a ella. Hoy en día, se dice que la mansión sigue en pie, oculta entre la niebla y el abandono, como un eco del pasado. Algunos han intentado acercarse, pero nunca regresaron. Los pocos que se atreven a hablar de ella aseguran que, en noches sin luna, se puede escuchar el lamento de las almas perdidas, atrapadas entre las paredes de una casa que nunca debió ser habitada. La familia Vargas desapareció, dejando solo una leyenda oscura sobre la mansión maldita, y un libro que aún guarda su próximo lector. Mensaje de esta historia. Hay lugares que no nos pertenecen, historias que nunca debieron ser despertadas. A veces, la curiosidad y la ambición nos llevan a abrir puertas que jamás podremos cerrar.